Bueno, vamos a continuar. Gracias. Si quieren tomar sus lugares, quienes no lo han hecho después de este receso. Vamos a continuar ahora presentando a nuestro siguiente invitado. Está con nosotros Juan Pardinas. Juan Pardinas, un gran amigo y además experto en varios temas, director general del IMCO, es el Instituto Mexicano para la Competitividad. Él participa en varios medios de comunicación con análisis, tiene su columna muy leída y muy respetada en el diario Reforma los domingos. Seguramente muchos la han leído, no necesita gran presentación. Juan tiene ideas de competitividad que va a compartir con todos nosotros. Bienvenido, Juan, adelante. Muchas gracias y gracias, Alejandro, por convocarnos aquí. Últimamente he escuchado con cierta frecuencia la frase de que México es un país sobrediagnosticado, cosa que a mí en lo personal me preocupa mucho porque yo me dedico a vender diagnósticos. Entonces ya cuando me dicen que mi mercado está saturado, bueno, pues lo que implica es que tiene uno que think again, ¿no? Pensar de nuevo lo que está uno haciendo y cómo presentarlo. Tiene cierta dosis de razón esta observación de que somos un país sobrediagnosticado. Lo que hoy les voy a presentar aquí es que tal vez somos un país que tenemos nuestros diagnósticos mucho más claros en la parte de nuestras debilidades que de nuestras fortalezas. Y algunos de los retos y desafíos que tenemos hacia adelante no los tenemos suficientemente claros y justamente es de lo que hoy les quiero platicar. Las fortalezas, les quiero contar la historia de una familia china. Esta familia china está compuesta por 4 abuelos, por 2 padres y por una hija. Es el personaje Mulan de Walt Disney. Para mí, nada más ver esto me genera una angustia personal profunda, porque si algo he podido hacer en la vida en buena medida, se lo debo hacer el séptimo de 7 hermanos. Crecer en una familia sin hermanos me parece una pérdida emotiva, personal enorme. Pero no vine hoy aquí a contarles de mi visión sobre la importancia del amor fraternal, sino sobre las fortalezas que tiene México. Ahora imagínense que Mulan no es un personaje de Walt Disney, sino es el ciudadano chino promedio de 25 años que va a tener que trabajar toda su vida para poder pagar las pensiones de sus padres y de sus 4 abuelos en un contexto en el que está expandiéndose el promedio de vida. Ya hay un país hoy en día que tiene más habitantes mayores de 60 años que habitantes menores de 20 años, es Japón. Pero en el caso de China se magnifica por el problema de la masificación demográfica. Lo que vemos aquí es China en el 2020, es su pirámide demográfica, es el problema de Mulan multiplicado por 1.300 millones de habitantes. Familias de un hijo, 2 padres y 4 abuelos. Si comparamos la pirámide demográfica de los chinos con la pirámide demográfica de México en 2020, pues realmente lo que tenemos aquí es una bendición y una enorme oportunidad. Escuchamos con frecuencia a nuestros líderes políticos lamentarse del tema de los ninis, y es cierto, esto es un asunto, una navaja de doble filo. Tenemos 7 millones de jóvenes que no tienen oportunidades claras de empleo en la economía formal y no tienen oportunidades de educación. Pero al mismo tiempo esos 7 millones de jóvenes, si logramos como país darles las oportunidades de educación que nos platicaba Claudio en las primeras conferencias del día de hoy, justamente van a ser un potencial y una fortaleza de México hacia el 2050. Veamos ya China, un país cuya generación más grande es la que anda por los 60 años. Este ya va a ser un país que si no logró desarrollarse en los próximos 30, no lo va a hacer. El reto que tenemos en México es evitar convertirnos en una sociedad poblada mayoritariamente por gente de edad avanzada y con problemas profundos de subdesarrollo. Entonces, hoy es una oportunidad, en el futuro esa oportunidad se va a convertir en un riesgo. 1994 es el año que más mexicanos nacieron, 2.900.000 mexicanos. Una
un año sumamente prolífico en las salas de maternidad de nuestro país. Esos niños que nacieron en 1994 están cumpliendo cerca de 18 años en el 2012. Estos niños tienen que entrar a la universidad o entrar al mercado de trabajo. En 6 años, 7 años, esta generación va a empezar a entrar en la edad reproductiva y va a marcar un poco las tendencias demográficas del país. Vemos que ya no ha vuelto a haber una generación tan grande, un año con tantos nacimientos, pero estos jóvenes la generación de 1994 es una de las grandes oportunidades estructurales del país. Otra de nuestras fortalezas que me dedico profesionalmente a criticar, nuestra democracia imperfecta. Tenemos una democracia con muchísimos defectos, muchas cosas que me gustaría ver de forma distinta. Pero imagínense que estamos en diciembre de 2010 y llego aquí, me planto y les digo, en unos meses un vendedor de fruta o vendedor de flores en Túnez se va a rociar de gasolina y se va a prender un cerillo. Y este acto de frustración, de sacrificio individual, va a literalmente incendiar África del Norte y el Medio Oriente. Muammar Gaddafi, que llevaba 40 años en el poder, va a ser asesinado como resultado de una guerra civil en Libia. Hosni Mubarak, después de 30 años en Egipto, va a dejar el poder y Siria va a estar en medio de una guerra civil. Dirían, oye, pues Pardinas, quién sabe qué tomó, que está hablando de cosas que son totalmente improbables, dada la evidencia empírica de las últimas 3 o 4 décadas. Ahora imagínense que llega alguien y les dice, por condiciones de inestabilidad política, como en la primavera árabe, va a haber una revuelta civil en China de proporciones inimaginables. Bueno, por lo menos no lo podemos descartar totalmente como loco. De hecho, lo primero que hizo el gobierno de Beijing cuando surgió o emergió el tema de las revoluciones cívicas en el norte de África fue bajarle el switch al internet y evitar que la gente se enterara de lo que está pasando. Evidentemente, el gobierno de China está preocupado que pudiera suceder algo que era inimaginable hace 3 años en el Medio Oriente y que hoy es inimaginable en China, pero no lo podemos descartar del todo. ¿Y por qué no lo podemos descartar? Porque no tienen un sistema democrático. Con todos los errores, defectos, deficiencias y obscenidades de nuestra democracia, muchos países ya la quisieran para un domingo de jornada electoral. Otra de nuestras fortalezas en México, tenemos una clase media emergente. Este dato a mí me parece contundente y una señal de optimismo. En el 2000, solo 14% de los jóvenes entre 20 y 24 años asistían o habían asistido a la universidad. Son datos del censo de 2010. Para 2010 esta cifra subió a 25%. En el 2000 el 68% de los hogares tenían refrigerador, de los hogares mexicanos. En el 2010 esta cifra subió a 82%. En el caso de lavadoras, en 2000 estamos hablando del 52% de los hogares tenían lavadoras. Para el 2010 esta cifra subió a 66%. Estamos hablando aquí de un país con una clase media muy poderosa que puede ser un destino importante de inversión. Tenemos que resolver el problema de 40 millones de pobres. Es una tragedia lacerante de nuestro país, pero no es la única historia que podemos contar. Y esta historia, si la perdemos de vista, vamos a perder enormes oportunidades de negocio, de desarrollo y de potencial, porque en esta clase media emergente el ejemplo que ellos están dando va a ser el umbral, el puente de paso para justamente reducir el problema de la pobreza en México. Esta clase media emergente hubiera sido imposible de que existiera sin la estabilidad económica que hemos vivido durante los 15 años. Inflación controlada, tasas de cambio predecibles. Hace poco vi en un periódico un anuncio de un banco que está ofreciendo una hipoteca al 9%. Me dio una mezcla de coraje y esperanza. Me dio coraje porque yo cuando contraté la hipoteca de mi casa pagué una tasa de 14%. Qué bueno que las nuevas generaciones de mexicanos que están contratando hoy hipotecas puedan tener esa oportunidad que hubiera sido inconcebible sin el periodo de estabilidad económica que tenemos. El tipo de cambio flexible creo que no lo valoramos mucho.
Ya lo quisieran los europeos también para enfrentar un domingo de indignados en una plaza de Madrid. ¿Qué sucede cuando un país no tiene soberanía para devaluar o cuando las señales del mercado son las que determinan el tipo de cambio? Pues que a la hora que vienen los ajustes económicos vienen de dos formas. Como no puedes recortar, ajustarte los precios de tus mercancías en los mercados internacionales, lo que sucede es que tienes que cortar plazas de trabajo y ahí se deriva la brutal crisis de desempleo que está viviendo España. Y la otra, cuando tienes contratos laborales muy rígidos que no puedes despedir a los trabajadores, les pasa lo que al primer ministro Mariano Rajoy está viviendo, que yo creo que ningún empresario se quisiera enfrentar, que es sentarte a negociar con tus trabajadores, no un aumento de sueldo, no un mantenimiento del mismo sueldo del año pasado, sino un recorte salarial. Decirle en términos nominales a los trabajadores que van a ganar menos de lo que ingresaron el año pasado es una situación política que explica en buena medida lo que está viviendo España, Grecia y Italia por no tener un tipo de cambio flexible que deberíamos valorar. Nada más para repasar nuestras fortalezas estructurales que no tenemos, desde mi perspectiva, muy bien diagnosticadas: la bendición demográfica, la democracia imperfecta, la clase media emergente, la estabilidad económica y el tipo de cambio flexible. Ahora pasemos con las viboritas de las serpientes y las escaleras. La enfermedad holandesa. ¿Qué es la enfermedad holandesa? Exportamos petróleo. Esto hace que entren muchas divisas a nuestra economía. El 30% del gasto público en el país se financia gracias al petróleo y esto hace que al tener un tipo de cambio más elevado se nos complica o se vuelve un reto mucho mayor poder exportar. Tenemos que ser mucho más competitivos para enfrentar la bendición mixta de ser un país exportador de energía. Vean esta tabla que me parece sumamente elocuente. Del lado izquierdo tenemos los 10 principales exportadores de petróleo. Bueno, de mi lado izquierdo, soy disléxico, me disculpo. Del lado derecho son los 10 países, los principales exportadores de manufacturas. No van a encontrar, salvo en el caso de Estados Unidos, un país que aparezca en las dos listas. O sea, nadie seguro en su casa tiene una televisión manufacturada en Rusia o en Venezuela o en Irak. Son países que exportan energía. Los países que exportan manufacturas tradicionalmente, salvo Estados Unidos, son países que tienen escasez de recursos naturales y son importadores tradicionales. México es de las pocas economías en el planeta y el caso de Estados Unidos es muy singular porque su tipo de exportaciones tiene mucho mayor valor agregado por el tipo de mano de obra que tiene. Pero México es el único país que está tratando de balancear estas dos pelotas al mismo tiempo, de ser un país que exporta hidrocarburos y al mismo tiempo un muy exitoso exportador de manufacturas. ¿Qué va a pasar con estas dos fortalezas? Los hidrocarburos y las manufacturas. Tenemos que tener muy claros los retos hacia adelante. La producción de gas natural en Estados Unidos, lo que está marcando las tendencias y los nuevos descubrimientos del shale gas, es que Estados Unidos se va a volver un exportador neto de gas natural. Y el hecho que estén encontrando shale gas quiere decir que también están encontrando nuevos yacimientos de petróleo con nuevos técnicas geofísicas para explotar rocas que antes era impensable, yacimientos que eran impensables hace unos años, hoy la tecnología permite explotarlos. ¿Qué es lo que nos muestra esta gráfica? Estados Unidos está consumiendo cada vez menos petróleo y produciendo cada vez más petróleo. Si esta tendencia se mantiene, en el tiempo de nuestras vidas vamos a ver una transición que Tom Friedman en el New York Times lleva proponiendo desde hace muchísimos años, que es primero que Estados Unidos se vuelva autosuficiente en energía, que no dependa
de importaciones. Primero lo que quieren es que sean que no dependan de importaciones de energía fuera del continente americano, y podemos llegar a pensar, dadas estas tendencias, en un escenario en el que Estados Unidos se vuelva un exportador neto de hidrocarburos. ¿Qué implicaciones va a tener para México, que nuestro cliente principal de petróleo? Esto no va a suceder en 1, en 2 o en 3 años, pero es algo que tenemos que tener muy presente para la próxima década, la posibilidad de que Estados Unidos se vuelva un exportador de hidrocarburos. En el tema de las manufacturas, este aparatito que ven ahí no es una lavadora, no con secadora integrada, no es un refrigerador, es una impresora en 3D. Hoy es miércoles. Este fin de semana en Londres, el sábado y el domingo, hubo la Feria Global de Producción de Tecnología e Impresión en 3D. Suena como de Star Trek, suena como de ciencia ficción, y lo es. Hace unos meses publiqué un artículo sobre el tema de impresión en 3D y me criticaron mucho y me dijeron, esto solo va a servir para hacer martillos y tazas. Bueno, la fábrica de coches Lamborghini ya está reduciendo costos en el diseño de sus prototipos escala natural vía impresión 3D. Uno de las empresas que tenía un stand en la Feria de Londres de este fin de semana era Boeing, porque ya partes de las piezas de los aviones lo están haciendo, se diseña en una computadora y luego a través de fibras plásticas, fibras de carbono, distintos materiales, este tipo de aparatos puede crear piezas que pueden ser útiles para construir un avión. ¿Qué implicaciones tiene eso para un país, como escuchamos hoy en la mañana, que está exportando $4 billones en productos aeroespaciales? Estos son los retos que tenemos que tener hacia adelante. Como que cada determinado tiempo la prensa financiera internacional se agarra como un tema. Hace unos años era el gran éxito de Brasil, luego que vieron que Brasil entró en recesión y tenía el doble de la inflación que nosotros, dijeron, bueno, tal vez debemos de cambiar de tema, y ahora el tema es cómo México se está poniendo de moda. Y en una de estas tendencias de ver una luz de artículos en el mismo sentido, había uno que no me gustó nada, que decía México es la próxima China. Yo no quiero ser la próxima China, porque la China del hoy debe estar muy preocupada por este tipo de tecnologías que diseñan una silla como esta, que fue totalmente construida en una impresora 3D. Si les interesa más el tema, les sugiero meterse al blog 3dprinting.com, donde vienen los distintos sectores que están siendo influenciados y transformados por impresión en 3D, pero pensemos un mundo en el que producir un coche va a tener el mismo costo en Puebla de producirlo que producirlo en Frankfurt. ¿Qué implicaciones tiene para un país cuyo uno de sus pilares principales es la manufactura? ¿Qué implicación? Ahí los más preocupados deberían ser los chinos, no nosotros, porque tenemos cierta diversidad que nos permitiría hacer una especie de control alt delete como economía para enfrentar estos retos, como ya lo hicimos antes. En 1982 nuestra economía estaba totalmente petrolizada, éramos un país cuya principal vocación ante el mundo era la exportación de hidrocarburos. Gracias a la apertura comercial, hoy también somos un país de manufacturas, y lo que tenemos que estar pensando son cuáles son los retos en este país, en este mundo tan cambiante, que a una velocidad vertiginosa, las certezas que teníamos ayer no son válidas para explicar el mundo de mañana. Quisiera ya, se me está acabando el tiempo, me pareció muy elocuente de este proceso de transformación una frase que leí el año pasado en un periódico. Brasil se niega a apoyar el Fondo de Rescate Europeo. O sea, los europeos haciendo una gira por el planeta, buscando distintos gobiernos que los apoyaran, y ir a pedirle recursos a Brasil. Esta es la señal
contundente de un mundo que está cambiando. Los que crecimos en las épocas de crisis, en las épocas de renegociación de la deuda externa, pues lo que veíamos era a los secretarios de Hacienda mexicanos yendo a negociar las deudas a Washington, yendo a Europa a tratar justamente de obtener fondos, y ahora el mundo está cambiando. Son los europeos los que vienen a América Latina a pedir apoyo para su rescate financiero. Y como 4 señales adicionales de este mundo que está cambiando, muy en línea a lo que presentó Claudio hoy en la mañana, imaginemos un mundo hacia el futuro construido por un trabajador sudcoreano que en promedio trabaja 39 horas más a la semana que un ciudadano de Estados Unidos. El año escolar en Corea tiene 220 días y en Estados Unidos 180 días. Entonces, la serenidad de que estamos junto al mercado más grande del mundo, por supuesto, esto probablemente no cambie en mucho tiempo, no va a cambiar en el tiempo de nuestras vidas, pero con estas tendencias, viendo que 26 de los 30 supermercados más grandes del mundo se están construyendo en países emergentes, tal vez lo que damos hoy por un hecho no lo va a ser en la economía del futuro, y justo para eso es para lo que necesitamos estar preparados. Muchísimas gracias. ¿Tienes un micrófono? Este es tuyo. Gracias, Juan. Pues una sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga alguna o me arranco con una primera en lo que piensan alguna. Juan, yo te preguntaría específicamente un tema de competitividad y tiene que ver con competitividad en el mundo tecnológico. Ahora en los debates presidenciales, en el segundo debate presidencial, la periodista Candy Crowley les preguntó tanto a Romney como a Obama, bueno, estoy hablando evidentemente de los debates en los Estados Unidos, les preguntó a ambos si no les preocupaba que una empresa norteamericana como Apple produjera todos los iPads, todos los iTouch, todos los iPhones en China y que ni uno solo de estos productos se hiciera en los Estados Unidos. Romney dijo que la explicación estaba en la competencia desleal de China, y por el otro lado Obama respondió que él no le interesaba que Estados Unidos produjera esto. Él le interesaba tener mejores empresarios, más empresarios tipo Steve Jobs y tipo los que innovan y los que generan toda esta serie de ideas para los Estados Unidos. En México no tenemos eso. ¿Crees que lo podemos tener y cómo? Sí, bueno, lo primero que yo le hubiera respondido a Candy Crowley en el debate es que todos esos iPads, iPhones y aparatos que utilizamos de manera frecuente y se producen en China se diseñaron en Cupertino, California, por ingenieros entrenados en las mejores universidades del mundo que también están para diseño de software y plataformas como estas, que también están en el área de Stanford y son resultado del sistema de universidades públicas de California, y que precisamente esa debería ser una de las grandes fortalezas de Estados Unidos. Si hubiera una obsesión por producir, no solo diseñar, no solo pensar y escribir el software en Estados Unidos, sino también producir estos productos ahí, no serían tan competitivos y tal vez serían mucho más inaccesibles. La posibilidad de que gente tuviera iPhones y se volviera un producto de consumo masivo no se hubiera dado, y eso permite que la economía de Estados Unidos fuera más competitiva. O sea, el gran reto competitivo de un país es qué tienes que hacer en tu sociedad, en tu sistema financiero, en tu sistema educativo, para poder generar un ambiente en el que el próximo Steve Jobs no nazca o no en Estados Unidos, si no pudiera nacer en México. O sea, pensemos la cantidad de prosperidad, de oportunidades, de empleos, de industrias. Prácticamente estos señores fundaron un sector que no existía hace 40 años. Dependen de poder tener el capital humano, la innovación, la creatividad de una persona como esta. ¿Cómo hacerle? Yo creo que en competitividad no hay balas de plata. Más bien me queda más claro cómo no hacerle, y lo que no estamos haciendo, o sea, cómo fracasar en el proceso. La gran deficiencia que tenemos en educación,
los resultados tan dramáticos, tan obscenos de la cantidad de niños mexicanos, la pequeñísima cantidad de niños mexicanos que pertenece a que tiene las altas calificaciones en las pruebas PISA, pues nos deberían empezar a mandar señales que el próximo Steve Jobs, pues muy probablemente, si lo producimos aquí, no solo va a ser un genio por sí mismo, sino va a ser un ser superdotado, porque logró prosperar y crecer en condiciones muy... Justamente lo que tenemos que cambiar es ese medio ambiente, ese contexto de instituciones, de comportamientos sociales, de incentivos económicos que permitan que surja una persona que crea el sector económico que hoy apenas podemos imaginar. Gracias, Juan. Por acá hay una pregunta. Hola, buenos días. Soy José Manuel Aspirós de Arena Ciudadana, antes Arena Electoral. Juan, hemos trabajado juntos y entiendo que el IMCO y organizaciones como Causa en Común de María Elena Morera están poniendo énfasis en un tema de competitividad que es muy importante y es el de las entidades federativas. Ponemos especial atención en el gobierno federal y en el Congreso y realmente la incapacidad o la ineptitud o la tardanza en trámites y en desarrollo está en los gobiernos de los estados. ¿Qué están haciendo al respecto y cómo ves la competitividad en ese tema? Nuestra filosofía ahí, José Manuel, gracias por la pregunta, es que México es una abstracción mental. O sea, lo que para las personas que vivimos en esta área de la Ciudad de México implica México, es una visión y una imagen totalmente distinta para alguien que está en la Sierra Tarahumara o para un agricultor exitoso en Sinaloa. Que México es algo demasiado inabarcable, 2 millones de kilómetros cuadrados, 112 millones de personas. Nuestra vida ocurre en espacios físicos mucho más reducidos. Las decisiones de vida, las decisiones de inversión, las decisiones de a qué escuela van a ir a mis hijos, no las tomamos pensando en una visión de México, las tomamos pensando en nuestra colonia, en nuestro entorno físico. Por eso el futuro de la competitividad de las naciones va a estar determinada no solo por los estados, sino por la calidad de los gobiernos urbanos. Y desgraciadamente en un contexto en el que tenemos instituciones del siglo XIX tratando de gobernar ciudades del siglo XXI, es muy difícil que logremos crear esta base fundamental de competitividad desde las ciudades. Los municipios no tenemos reelección, salvo con la excepción, creo que es Colombia y Paraguay, que ellos sí tienen reelección, me parece que al Congreso, pero no a alcaldes. Somos el único país de América Latina y probablemente las únicas democracias occidentales que no hay reelección. Entonces, cada 3 años viene un reciclamiento de capital humano que está tratando de manejar nuestras ciudades. Y pensemos en la complejidad de manejar el agua o la basura de una ciudad como Guadalajara o Monterrey, la seguridad pública. Y las personas que están encargadas de estas tareas fundamentales se enfrentan a un ejercicio de rotación permanente. ¿Qué pasaría con cualquiera de las empresas que están aquí representadas por ustedes si cada 3 años tuvieran que despedir a todo el personal? Me comentaba una regidora de Cuernavaca que el 10% del presupuesto del primer año de la gestión del ayuntamiento se gastaba en pagar los costos de despido de todos los trabajadores de la administración anterior. Y lo peor es que pensamos que esto es lógico, esto es normal. Si las instituciones del país no están alineadas con el sentido común, con la lógica y con la naturaleza humana, que necesitamos curvas de aprendizaje para entender lo que estamos haciendo y cómo lo podemos hacer mejor, pues no podemos esperar ser más competitivos. Y si no tenemos ciudades más competitivas, no podemos pensar en un país que participe de manera exitosa en mercados internacionales con condiciones tan impredecibles como las que acabamos de ver. Crímenes contra la lógica, así se llama el libro, ¿no, Juan? Muchísimas gracias. Gracias, Ana Paula. Muchas gracias. Bien, continuamos con nuestro programa. La siguiente sección es una sección que se llama Una idea con.
Esta es más breve, no tiene preguntas al final, simplemente la idea expuesta por nuestro invitado. Les presento a Gerardo Zamorano. Él es director de inversiones de Brandes Investment Partners, socio limitado de la casa matriz de esta empresa. Dirige los esfuerzos de la firma de investigación en el sector de telecomunicaciones. Gerardo es también miembro del Comité de Inversiones de Mercados Emergentes. Antes de unirse a Brandes, trabajó para la Corporación Financiera Internacional, el famoso IFC, del Banco Mundial, como oficial de inversiones, asistente en el Departamento de América Latina. Y no me voy a extender mucho en esto, simplemente decir que Brandes Investment Partners tiene activos bajo gestión de 29.900 millones de dólares y un total de empleados en el mundo de 391 profesionales de inversión. Gerardo, bienvenido, adelante. Buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes hoy para platicar un poco sobre Value Investing, un poco sobre nuestra empresa y en específico darles una idea de inversión como la vemos nosotros desde la perspectiva de inversión al valor. Brandes es una empresa que fue fundada en el 74 en San Diego con la idea de invertir en carteras de inversión exclusivamente siguiendo la filosofía de inversión de valor, de Value Investing. Hoy en día manejamos, como mencionaron, aproximadamente 30 mil millones de dólares a través de varias estrategias de inversión, como les llamamos nosotros, basadas en diferentes geografías y tamaños de las empresas del mercado. Yo en particular llevo 13 años con la empresa, 12 manejando el portafolio de países emergentes. Y hablando de países emergentes y Value Investing combinado, creo que es muy importante recalcar que Value Investing funciona también en países emergentes. Muchas veces me preguntan si no es mejor invertir en growth investing, en crecimiento, porque los países están creciendo. Y en esta gráfica lo que enseñamos es, si tomamos desde 1980 estos mercados de emerging markets y lo dividimos en deciles bajo evaluación, ya sea price to book o precio al valor de libros que enseño aquí, o precio a utilidad, que se vería muy similar a la gráfica. Y después vemos estos deciles, cómo funcionaron a través de los siguientes 5 años. Vemos que las acciones más baratas en cuanto a evaluación dan excelentes resultados comparado a las acciones de crecimiento, aún en mercados donde las economías están creciendo mucho. Ahora bien, nuestro portafolio en específico, quiero demostrar cómo sí somos value investors, que sí seguimos esta filosofía de inversión, enfocándonos a compañías que están baratas relativo al mercado, relativo a comparables. Aquí simplemente quiero demostrar que el precio a valor de libros es mucho por debajo del índice que manejamos nosotros, que es el MSCI EM. Nosotros tenemos una evaluación de price to book cerca del 0.9, comparado con el 1.6 del índice, y un precio a utilidad de 9 veces contra casi 12 que tiene el índice. Ya adentrándonos más en específico a la idea que quiero compartir con ustedes, quiero platicarles sobre TIM Participações, que es la segunda empresa más grande en telefonía celular en Brasil, más o menos empatada con los activos que tiene América Móvil en ese país, y la líder en ese país es Telefónica Brasil. Ahora, este año esta empresa ha visto muchas noticias negativas, tanto en Bloomberg, en periódicos, que han afectado la valorización de la empresa. Empezando al principio del año, hubo muchos artículos sobre la caída del precio de interconexión a móvil. Esta tarifa ya se había definido en el 2011 y por tanto muchos de los analistas, incluyendo nosotros, ya la habíamos incorporado a nuestros estimados. Pero aún así esta noticia causó un poco de baja en el precio de la acción. Yo creo que el mercado se enfoca mucho en cuál es el efecto inmediato al EBITDA de esta empresa. Va a perder tal vez un 3% si uno solo toma la reducción del precio de interconexión directamente. Pero el mercado ignora que hay elasticidad. Con un precio más barato los minutos de uso deben subir. También ignora que al bajar el precio de interconexión, por lo general baja la tarifa de celular en ese país. Y al bajar la tarifa de celulares en ese país, acelera la migración del tráfico de la telefonía fija a la telefonía móvil. Y TIM Brasil, como se conoce esta empresa, es la única empresa de telecomunicaciones en Brasil que es 100% celular. Las demás tienen líneas fijas, tienen banda ancha en fijo, tienen un poco de televisión de paga.
Entonces, esta empresa se va a beneficiar mucho si las tarifas bajan en general en base a esta migración. Un tiempo después salieron otras noticias negativas, sobre todo conforme a su CEO. La empresa es una subsidiaria de Telecom Italia y Telecom Italia decidió cambiar al CEO. El mercado realmente admiraba mucho a este ejecutivo, fue un ejecutivo muy capaz que hizo una reestructura muy importante de esta empresa del 2009 al 2011 y el mercado lo tomó muy fuerte, no les gustó esa decisión de la casa matriz. Sin embargo, nosotros hemos visitado esta empresa muchas veces, conocemos a muchos de los directivos de Team Brazil y nos parece que hay un muy buen equipo, que aunque quiten al CEO, esta empresa puede ser manejada de manera muy buena. Después en el verano, donde vemos una baja mucho más fuerte del precio, lo que sucedió es que el regulador, el equivalente de Cofetel en Brasil, que se llama Anatel, suspendió las ventas de nuevos números telefónicos en la mayoría de las compañías de celulares en Brasil. Nuestro análisis de esta situación fue que estaba un poco exagerado. En años pasados ya habían suspendido la venta de ADSL a alguna empresa, precisamente a Telefónica Brasil, y esta duró aproximadamente 3 meses. También podemos ver en los resultados que presenta Anatel misma, que bajo a sus métricas de calidad, estas compañías estaban teniendo buena calidad. Y se nos hizo, hablando con gente en Brasil, que era simplemente la motivación era política, porque el equivalente de la Agencia de Protección al Consumo estaba a punto de hacer algunos cargos contra la telefonía celular. Y entonces el regulador, para ejercer la visión de que ellos están controlando, ejerció esta suspensión de ventas. Como ven, cayó mucho el precio de la acción y tan solo 11 días después levantaron la suspensión. Realmente no tuvo mucho efecto, pero aún después de la suspensión el precio no se recuperó en su totalidad. Un poco más, apenas hace un par de meses, salieron otras noticias en el sector regulatorio de Brasil, pero específicamente en electricidad, que fueron adversas al sector. Mucha gente contempló esto, lo pensó y dijo que si esto lo estaban haciendo en el sector de electricidad, que era muy probable que la regulación fuera más adversa en el sector de telecomunicaciones también, y esto nuevamente afectó el precio de la acción. Por último, hace un mes o algo así, un accionista minoritario hizo una declaración que estaba inconforme con la manera en que la empresa estaba, poniendo en sus libros una contingencia legal. El precio de la acción cayó un 10%. Cuando nosotros analizamos qué contingencia era esta, nos dimos cuenta que era una contingencia que ya existía, no en el balance en sí, sino en las notas, y que nosotros ya la estábamos incorporando a nuestra evaluación y empezamos a comprar de una manera más agresiva la acción. Después de estos 7 meses en los cuales la acción cayó un 40%, el precio de la acción llegó a los precios en los que estaba cotizando en el 2009. Obviamente el entorno global es muy diferente. En el 2009 había mucha negatividad, ahora hay menos, pero el precio básicamente retrocedió 2 años. Creo que es importante, al mismo tiempo de que platicamos sobre los problemas que tenía la acción, vamos a ver cómo están en el aspecto fundamental. Desde el 2009 la empresa ha crecido bastante, creció un 10% en el 2010, creció otro 18% en el 2011 y en lo que va del año ha crecido en 13%. Y al mismo tiempo ha mejorado el margen. El margen en estos últimos 2 años ha subido más, no el margen en sí, el EBITDA en sí, el EBITDA bruto, subió más de 50%. Entonces, un cambio muy positivo de manera fundamental, sin embargo, el precio está al mismo precio que el 2009. Esto a nosotros no se nos hace muy lógico, pero es lo que el mercado está, el precio que vemos en el mercado. Por último, aquí un par de comentarios rápidos. En términos de EBIT to EBITDA, la compañía es la más barata entre las acciones comparables y es la única que es 100% celular. A nosotros se nos hace ilógico que la compañía que tiene más posibilidad de crecimiento en cuanto a sus ventas sea la más barata. Y otro comentario aquí, que aunque estamos comprando TIM,
También estamos comprando otras empresas en el sector en sí está muy atractivo. Ahorita somos accionistas de Telefónica Brasil y de América Móvil también. Aquí mostramos en breve un poco la evaluación que estamos haciendo. No voy a darle seguimiento a todos los números aquí, simplemente quiero comentar que es importante ver que cuando vemos la deuda que tiene la empresa y el efectivo que tiene en caja, que prácticamente no tiene deuda, y otros comentarios sobre evaluación, que es importante meter a la evaluación las cosas que no están en el balance en sí. Por ejemplo, los NOLs o las pérdidas que van a permitirle ahorrar en impuestos en el futuro. Y también un activo aquí al final, Team Fiber, es un activo que compraron el año pasado, pagaron 1.9 billones de reales y ellos creen que con las sinergias puede valer unos 5 billones. Nosotros les damos crédito, creo que vale entre 3 y 4 y lo incorporamos de esta manera, pero el mercado no les da nada de crédito porque todavía no está generando flujos para ellos. Entonces, por último, lo único que quiero comentar, es que, bueno, lo único que quiero comentar es para ser un buen value investor hay que comprar acciones muchas veces en momentos que el mercado no les gusta, que hay noticias negativas. Y es importante conocer bien los fundamentales de la empresa, conocer bien el sector en el que opera, para que cuando salgan estas noticias negativas y la acción reaccione de manera negativa, uno tenga la convicción de poder comprar esa empresa. Y muchas veces se siente que estás haciendo algo mal porque todo el mundo la está vendiendo y tú la estás comprando, pero es muy importante hacer la tarea, hacer el análisis para tener esta convicción de comprar en estas oportunidades, estas ventanas de oportunidad que nos da el mercado. Muchas gracias. Gracias a Gerardo Zamorano y ahora les pido que le demos un aplauso, una bienvenida a Alejandro Ramírez. Él es director general de Cinépolis, es la mayor cadena de cines en México, en Latinoamérica, la cuarta a nivel mundial. Bueno, en México tiene presencia evidentemente en la India, en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica, en Colombia, en Panamá, en Perú, en Brasil, Honduras y en los Estados Unidos, operando actualmente 2.479 salas. Alejandro, bienvenido. Muy buenos días y ante todo muchas gracias Alejandro Legorreta por su invitación a participar en este Value Investment Forum. Les voy a hablar esta mañana sobre la innovación como motor de crecimiento para las economías y para las empresas, la importancia de ser una empresa o una economía innovadora. A ver cómo. Vamos a ver cómo. Más quiero ver cómo funciona esto. Perdón, gracias. A ver, nada más quiero ver cómo funciona esto. Ahí va. Listo, gracias. La innovación es considerada como uno de los 12 pilares para tener una economía competitiva. Y si alcanzan a ver la gráfica, el primer bloque son los requerimientos básicos para hacer una economía basada en factores de la producción. Aún para esas economías que son, digamos, las más básicas, necesitas tener instituciones sólidas, infraestructura, estabilidad macroeconómica, seguridad personal y un mínimo de capital humano. Enseguida, el segundo bloque son los 6 factores que ya permiten una economía fundamentarse en la eficiencia de la producción. Necesitas un capital humano más avanzado, eficiencia en los mercados de bienes financieros, laborales, disponibilidad tecnológica y también apertura comercial y un tamaño de mercado suficientemente grande, digamos, para poder escalar un negocio. Y finalmente, los últimos 2 eslabones son las economías que están basadas en la innovación, que tienen un nivel o un medio ambiente de negocio sofisticado y que han logrado desarrollar capacidades innovadoras. Básicamente existen 3 fuentes de ventaja competitiva. Si la primera son las economías que están basadas en la mano de obra barata y en la abundancia
de recursos naturales. Y esos países básicamente lo que producen son bienes de consumo y de capital muy básicos y con poca tecnología. En este segmento pues tendríamos a muchos de los países, por ejemplo, productores de petróleo. Aún, irónicamente, los países más ricos del mundo se ubicarían algunos en este primer eslabón. Qatar hoy por hoy es el país con el PIB per cápita más alto del planeta, y Qatar pues lo único que produce es petróleo. Otros países del Golfo Pérsico, como Arabia Saudita, como Kuwait, como Omán, como los Emiratos Árabes, estarían ahí, también Venezuela, países de África, otros países de Latinoamérica como Perú, países de Centroamérica y del Caribe. En el segundo eslabón, ya en economías basadas en la eficiencia de la producción, se producen productos más sofisticados, pero con tecnologías importadas, con tecnologías extranjeras. Aquí en este bloque estarían países como China, como India, países del sureste asiático como Vietnam, Malasia, Indonesia, Tailandia, algunos países de América Latina como Chile o como Brasil. Y finalmente tienes el bloque ya de las economías basadas en la innovación, que tienen un capital humano avanzado, una capacidad de innovación que ya ha permeado, y también son países que producen bienes y servicios innovadores ya de un nivel de sofisticación alto. ¿En qué nivel o en qué bloque se ubica México? Pues claramente en el intermedio. Si nosotros hace 30 años estábamos en el primer bloque, éramos una economía que el 80% de lo que exportaba era petróleo, y hoy es menos del 20%. Y México hoy por hoy es el país de América Latina que exporta más manufacturas. De hecho, México exporta más manufactura que toda América Latina junta, que Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia sumadas. México exporta más, y también en términos per cápita México exporta más manufactura que inclusive China, que es pues la gran potencia manufacturera del mundo. ¿Por qué no hemos logrado pasar, digamos, al tercer bloque de las economías que innovan? Bueno, básicamente ese es un reflejo de eso precisamente. México todavía es un país que registra muy pocas patentes al año, muy pocas patentes por cada millón de habitantes. Aquí podemos ver cuáles son los hubs de innovación a nivel mundial. Tienes a la cabeza Taiwán, Japón, Estados Unidos, Israel, Corea del Sur. Son países que registran más de 200 patentes por cada millón de habitantes. Y vemos Latinoamérica, Chile, que es el país que más patentes registra por millón de habitantes, 1.3 patentes. Luego vienen India, México, Brasil, que estamos cerca de una patente por cada millón de habitantes. Esto pues es bajísimo. Si nos comparamos con Corea, pues Corea registra 250 patentes más que México, o sea, 25,000% más si lo vemos en términos porcentuales, que para hacerlo más dramático. ¿Y por qué registramos tan pocas patentes? Pues tiene mucho que ver con lo que ya han escuchado esta mañana, con lo que ya expuso Claudio, con lo que acaba de exponer Juan, el capital humano de nuestro país. Ya han visto una versión similar de esta lámina. Los estudiantes mexicanos que salen con nivel de excelencia en la prueba PISA de matemáticas, de ciencias y de comprensión lectora. Esa es únicamente la prueba PISA de matemáticas. Aquí ven que la mitad de los chavos de 15 años de Hong Kong sacan niveles de excelencia 5 y 6, o la cuarta parte, el 25% de los coreanos. Pero si vamos a América Latina nuevamente, el país puntero, que es Uruguay, únicamente el 2,5% de los chavos salen con nivel de excelencia. En Chile el 1.3%, en Argentina, Brasil y México menos del 1% de los chavos. Y además, considerando que también el tamaño de la población importa, por ejemplo, India saca también nada más el 1% de los chavos en excelencia, pero ese 1% de los chavos, como es una cohorte poblacional mucho mayor, representa que están generando más o menos 130,000 chavos en excelencia, que eventualmente llegarán a ser ingenieros de excelencia, mientras que en México nada más 3,000, sí son 130,000 contra 3,000. Entonces también pues eso tiene mucho que ver con la capacidad innovadora del país. También el porcentaje del Producto Interno Bruto que se dedica o que se va a investigación y desarrollo. Esta es una investigación que hizo la OCDE, y hay países que dedican el 6 o el 5% de su PIB a investigación y desarrollo, como es el caso de Suecia, de Japón, Canadá, Estados Unidos.
¿Y México dónde está? Bueno, México dedica el 0.4% del PIB a ciencia y tecnología y otro 0.44% a investigación y desarrollo. Sumados es el 0.8%, que como ven es menos de la tercera parte de lo que invierte cualquier país de la OCDE, inclusive Eslovaquia, que es el que menos invierte en investigación de toda la OCDE. Bien, ahora hemos visto la importancia de la innovación para los países. Igualmente es importante innovar dentro de las empresas, pero ¿cómo se generan ideas innovadoras dentro de las organizaciones? Pues hay tres formas básicamente. La primera es, digamos, el top-down approach, ¿no? La visión de los líderes. Y esta innovación, pues básicamente tiene que ver con liderazgos visionarios, líderes que ven a largo plazo, que están dispuestos a desafiar el status quo, a desafiar los paradigmas predominantes, las ortodoxias. La segunda forma es con la contribución de todas las personas que conforman la organización. Si aquí la innovación se debe de propiciar a todos los niveles de la organización a través de concursos y de talleres. Nosotros cada año en Cinépolis llevamos a cabo un concurso de innovación con los más de 17,000 empleados operativos. ¿Por qué? Porque son los que están en contacto directo y continuo con nuestros clientes. Y de ahí han salido ideas muy interesantes para mejorar procesos o para introducir nuevos servicios y nuevos productos. Finalmente tienes el tipo de innovación que está muy de moda, que se conoce como Open Source Innovation. Es un tipo de innovación de fuente abierta a través de la cual involucras a todos tus clientes. Y es un tipo de innovación muy socorrido, no solamente para generar nuevas ideas, pero también para lograr engagement con tus clientes, para lograr que se involucren más con tu empresa. Algunos ejemplos de este tipo de innovación de Open Source. Uno muy reciente, que acaba de ser anunciado, los ganadores es Heineken, que acaba de cumplir 140 años, y justamente lanzó un concurso en todos los países donde opera Heineken, que es casi todo el planeta, para diseñar las dos botellas conmemorativas del 140 aniversario. Y ganaron dos chavos, uno australiano y uno casualmente de Monterrey. Estas son las dos botellas que van a ver a partir del mes que entra en el mercado conmemorando el aniversario de Heineken. Vitamin Water, que como saben fue adquirida por Coca-Cola, también lanzó un concurso para diseñar un sabor nuevo de Vitamin Water con atributos funcionales como los que tiene esta bebida, y lograron tener más de 40,000 solicitudes, más de 40,000 personas que participaron inclusive en el diseño de las etiquetas mismas, pero aquí evidentemente lo interesante era diseñar el sabor nuevo de Vitamin Water y con atributos distintos. Otro, Ben & Jerry's, que ha usado este tipo de innovación por años. El último que acaban de lanzar es uno que se llama Do the World a Flavor, y es para tratar de diseñar un nuevo sabor de Ben & Jerry's, pero utilizando puros productos orgánicos y de comercio justo, porque aquí lo que estaban tratando de posicionar era el tema de fair trade, de comercio justo. Y además es muy interesante el premio que ha dado históricamente Ben & Jerry's a los que le desarrollan un nuevo producto, o un nuevo sabor, es toda la dotación de helados Ben & Jerry's de por vida gratis, ¿no? Entonces es un muy buen incentivo para diseñar, y así se diseñó Chunky Monkey, que es de mis favoritos. La innovación también ha sido uno de los pilares del crecimiento en Cinépolis, y les voy a compartir muy brevemente cómo hemos innovado a lo largo de nuestra historia. Pues hasta 1997 todos se acordarán que la isóptica de las salas era bastante horizontal, bastante plana, y si te tocaba alguien muy alto enfrente, pues estabas haciendo así para tratar de ver la pantalla, o si iba un niño pues no veía la mitad de la película. Nosotros introdujimos algo que se ha vuelto estándar en la industria, que son las salas tipo estadio, en las cuales no importa qué tan alto sea el que se sienta enfrente, te queda a la altura de tus rodillas, y también te permite tener pantallas que van prácticamente de piso a techo, como ven en la fotografía. El 100% de las salas de Cinépolis son tipo estadio. En 1999 decidimos segmentar el mercado hacia arriba para llegar a un nicho de mercado de clientes más exigentes que estaban dispuestos a pagar más por una experiencia más completa en el cine. Y desarrollamos